Tamara era la residente más nueva en la calle Maple y la única persona negra a la vista. Cuando sus amistosos saludos fueron recibidos con miradas esquivas, decidió que un lote de las famosas galletas de su madre podría romper el hielo. Dejó un paquete cuidadosamente envuelto en la puerta de la señora Annie con una sincera nota. 15 minutos después, la policía llegó golpeando su puerta. La calle Maple siempre se había enorgullecido de ser una comunidad unida. Las casas se alineaban en filas perfectas, los jardines meticulosamente mantenidos y vecinos que se conocían desde hacía décadas. Fue en este escenario suburbano perfecto donde Tamara Jones, una mujer negra de 28 años, trasladó sus pertenencias en una soleada mañana de sábado. Mientras llevaba cajas del camión de mudanzas a la puerta de su nueva casa, Tamara notó a varios vecinos mirando a través de sus ventanas. Ofreció saludos amistosos y cálidas sonrisas, esperando la bienvenida habitual que suelen recibir los nuevos residentes. En su lugar, fue recibida con cortinas que se cerraban rápidamente y espaldas que se daban vuelta. En los días siguientes, Tamara hizo varios intentos de presentarse por el vecindario, solo para ser ignorada. Cuando caminaba por la acera, los vecinos cruzaban al otro lado de la calle, fingiendo estar profundamente absortos en sus teléfonos. Una tarde, cuando Tamara regresaba del trabajo, vio a la señora Annie reunida con varios vecinos en su porche. Toda conversación cesó cuando la vieron acercarse. Algo tenía que cambiar. Tamara se negó a vivir como una extraña en su propio vecindario. Esa noche se quedó despierta horneando lote tras lote de pan de jengibre, envolviendo cuidadosamente cada porción en celofán atado con cintas brillantes. Si las palabras no funcionaban, quizás la comida podría hablar un lenguaje universal de amistad. A la mañana siguiente, Tamara fue de puerta en puerta con sus ofrendas. Las respuestas fueron desalentadoras. Cuando Tamara llegó a la casa de la señora, Annie, al final de la calle, respiró hondo y llamó a la puerta. Después de una larga pausa, la puerta se abrió apenas unos centímetros. El rostro arrugado de la señora Annie apareció en el estrecho espacio, sus ojos fríos y evaluadores. Tamara extendió el pan de jengibre con su sonrisa más brillante. Antes de que pudiera hablar, la señora Annie pronunció palabras que hicieron que el aire se congelara entre ellas. Le informó a Tamara que no necesitaban su tipo de hospitalidad en este vecindario. La puerta se cerró de golpe con tal fuerza que las plantas en macetas del porche temblaron. De pie allí, con el regalo rechazado todavía en sus manos, Tamara sintió una ola de humillación sobre ella. Se dio la vuelta para irse justo cuando otra vecina llegaba a casa. Esta mujer, a diferencia de las otras, se acercó con una mano extendida y se presentó como Grace, una abogada que vivía a pocas puertas. En la casa de Grace, tomando té, Grace explicó la situación. La señora Annie había controlado la dinámica social de la calle Maple durante décadas. Su familia había estado entre los primeros residentes del vecindario, y ella se veía a sí misma como su guardiana no oficial. La gente seguía su ejemplo, incluso cuando sabían que no deberían, por miedo a convertirse ellos mismos en marginados sociales. A pesar de las advertencias de Grace sobre la influencia de la señora Annie, Tamara se negó a rendirse. Esta era su casa ahora, y estaba decidida a encontrar una manera de pertenecer. Después de una noche inquieta contemplando su próximo movimiento, Tamara decidió intentarlo una vez más con la receta especial de su madre. Galletas que siempre habían traído suerte a su familia en tiempos difíciles. Las galletas salieron perfectas, doradas con toques de especias y el ingrediente secreto de su madre, pequeños trozos de jengibre confitado incrustados en su interior. Las acomodó cuidadosamente en una hermosa canasta con una nota manuscrita y las dejó en la puerta de la señora Annie. Tocó el timbre y se retiró a su propia casa. A través de la mirilla, vio cómo la señora Annie abría cautelosamente su puerta.
examinaba el paquete con evidente sospecha y luego lo llevaba adentro. Tamara sintió una pequeña victoria. Al menos las galletas no habían sido inmediatamente desechadas. 15 minutos después, la tranquila tarde fue interrumpida por el sonido de sirenas. 2 patrullas de policía frenaron bruscamente frente a la casa de Tamara. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los oficiales golpeaban su puerta, exigiendo que abriera inmediatamente. Cuando Tamara obedeció, le ordenaron que se tirara al suelo, esposándola bruscamente mientras explicaban que estaba siendo arrestada por sospecha de intento de envenenamiento. A través de su conmoción, Tamara les oyó decir que la señora Annie se había desmayado después de probar las galletas y que su gato se había enfermado violentamente después de comer migas del suelo. Mientras los oficiales llevaban a Tamara al coche de policía, vio a los vecinos reuniéndose en la acera para mirar. La señora Annie estaba entre ellos, apoyada por 2 residentes preocupados, viéndose pálida, pero muy consciente. En la comisaría, Tamara intentó explicar repetidamente que no había nada dañino en sus galletas. Los oficiales le mostraron fotografías de las galletas rotas, señalando lo que llamaban sustancias sospechosas. Tamara las reconoció inmediatamente como los característicos trozos de jengibre confitado de su madre. El defensor público asignado a su caso parecía abrumado y desinteresado. Cuando estuvieron solos, Tamara expresó su frustración. Esta situación no tenía nada que ver con galletas u hornear. Le explicó a su defensor que esto era claramente por el color de su piel y la determinación de alguien de expulsarla de un vecindario donde no encajaba en el perfil esperado. A medida que se acercaba la audiencia preliminar, varios vecinos de la señora Annie se presentaron para apoyar su versión de los hechos. 3 de sus amigas más cercanas incluso describieron cómo habían acudido en su ayuda cuando las llamó después de supuestamente enfermarse por las galletas. Durante estos testimonios, Tamara notó cómo la narrativa que se estaba construyendo la retrataba como una extraña con motivos desconocidos y potencialmente peligrosos. A medida que la investigación se profundizaba, se reveló que durante la última década, otras 3 familias negras habían intentado mudarse al vecindario. Cada vez enfrentaron acusaciones extrañas de la señora Annie que resultaron en intervención policial, y cada familia eventualmente eligió irse en lugar de continuar luchando. El fiscal del distrito, notando que el interés de los medios comenzaba a crecer en torno al caso, presionó por un acuerdo rápido. Sugirieron que Tamara admitiera un cargo menor de imprudencia temeraria, pagara una multa y aceptara mudarse del vecindario. A cambio, retirarían las acusaciones más graves de envenenamiento. Tamara se negó. Sabía que aceptar cualquier acuerdo sería una admisión de culpabilidad donde no existía ninguna. Su determinación se fortaleció cuando Grace la visitó inesperadamente una noche. Grace parecía nerviosa pero decidida mientras revelaba que ya no podía permanecer en silencio. El día de la audiencia llegó con un drama inesperado. La sala del tribunal quedó en silencio cuando Grace subió al estrado, visiblemente nerviosa pero resuelta, mientras numerosos vecinos de la calle Maple observaban conmocionados. Grace testificó sobre el patrón que había presenciado a lo largo de los años. La orquestación de quejas de la señora Annie contra residentes minoritarios, su jactancia de mantener el vecindario puro y la presión social que aplicaba para asegurar que otros residentes siguieran su ejemplo. Un informe veterinario fue presentado como evidencia, confirmando que los síntomas experimentados por el gato de la señora Annie eran inconsistentes con una intoxicación alimentaria, pero coincidían perfectamente con una reacción alérgica a medicamentos que la propia señora Annie había administrado. Sorprendentemente, 2 vecinos más se presentaron. Uno mostró mensajes de texto donde la señora Annie había discutido explícitamente estrategias para mantener el vecindario limpio de elementos indeseables. Otro compartió grabaciones de reuniones vecinales donde la señora Annie
Esbozaba métodos para hacer que los recién llegados que no pertenecían se sintieran lo suficientemente incómodos como para irse voluntariamente. Frente a esta montaña de evidencia, el juez desestimó todos los cargos contra Tamara. La señora Sunny enfrentó sanciones por presentar informes falsos y crueldad animal por el mal uso de los medicamentos de su mascota para respaldar sus afirmaciones fabricadas. La asociación de vecinos, profundamente avergonzada por la publicidad en torno al caso, organizó una fiesta formal de bienvenida para una nueva familia negra que se estaba mudando a pocas manzanas de distancia. Una semana después de la audiencia, mientras Tamara trabajaba en su jardín delantero, una sombra cayó sobre el cantero de flores. Al mirar hacia arriba, vio a la señora Annie parada allí, la influencia vecinal que una vez ejerció ahora visiblemente disminuida. La señora Annie admitió en voz baja que había estado equivocada durante mucho tiempo. No era mucho como disculpa, pero era un buen comienzo. ¿Qué harías si te encontraras rechazado en un lugar que llamas hogar? ¿Lucharías para cambiar mentalidades o simplemente seguirías adelante?